nuestra cuarta guía, cuarto resultado de aprendizaje. ¿Listo? Es el último ya. Les pregunto cómo les ha ido con los trabajos y evidencias de las guías anteriores, muchachos. John, ¿cómo le ha ido? Sandra María, ¿cómo le ha ido? Valentina, ¿cómo le ha ido? Yo bien, más o menos. He hecho la guía 1, la guía ¿Sí? 2, ya la subí las dos. Hice el foro, el segundo foro de la guía 2 y me falta hacer el foro de la guía 1. Bueno, ahí voy. Listo, Valentina, muy bien. Sandra María, ¿qué me comenta? ¿Se salió John? Bueno, como sabemos, estamos en la competencia Derechos Fundamentales para el Trabajo. Hoy tenemos el resultado de aprendizaje número 4, participar en acciones solidarias teniendo en cuenta el ejercicio de los derechos humanos de los pueblos y de la naturaleza. Para esto tenemos dos evidencias. Una de desempeño, que es el foro, Estado Social de Derecho, y una evidencia de producto, que es la presentación. ¿Listo? Bueno, señor. Bueno, desarrollo para una vida digna. Valentina, ¿me puede leer? Bueno, señor. Dice, la igualdad de un Estado. El Estado democrático reposa en la soberanía popular y esta debe entenderse como un procedimiento igualitario de formación del poder con base en el predominio del principio de la mayoría. Frente al concepto de democracia podemos decir que se identifica con el bien absoluto, entendiendo en la perspectiva popular como el autogobierno del pueblo. ¿Cómo? Rousseau. Rousseau Rousseau. es el pensador político, ay, me perdí, político que reintroduce este concepto de democracia. Su primera experiencia política ocurre en la Revolución Francesa junto con un concepto burgués de libertad y supone la identidad de gobernantes y gobernados, ya que somos libres en tanto nos damos las leyes que obedecemos. Muy bien, Valentina. ¿Qué les digo con esto que acaba de leer Valentina? En esta unidad, en esta guía 4, vamos a ver el pensamiento de diferentes filósofos que empezaron ya como a encasillar la palabra que hemos hablado en estas 3 sesiones anteriores: derecho, fundamental, trabajo y todo lo que tiene que ver con el trabajador. ¿Listo? Entonces, aquí lo que hay que rescatar es que estos pensadores, en este primer caso que nos leía Valentina, Marquardt, en el 2009, él nos empieza a hablar qué pasa hoy en el mundo. Es la pregunta que se hacen ellos. ¿Qué pasa hoy en el mundo? Entonces ya empezamos a ver el primer concepto, que Rousseau toca lo que es la parte del autogobierno del pueblo. Es decir, ya se empieza a hablar de democracia. Demo, todo, gracia, pueblo. ¿Listo? Aparece otro segundo pensador, 1975, Wilensky. John, ¿qué dice Wilensky?
John, ¿qué dice Señor. Wileski? Desde el punto de vista del el Estado social puede ser definido como el Estado que garantiza estándares mínimos de salario, alimentación, salud, habitación, educación, asegurados para todos los ciudadanos bajo la idea de derecho y no simplemente de caridad. Exacto, ¿sí ven? Ya ellos empiezan con el interrogante, ¿qué pasa en el mundo hoy? Y ya se empiezan a preguntarse y a interrogarse que el trabajo, que el derecho no es simplemente que el trabajo de los ciudadanos es un derecho y no simplemente una caridad. Por eso, jóvenes tecnólogos, ustedes todos los días que se levanten en el día a día, los que están trabajando, los que ya van en buen camino en su tecnología, cuando la logren terminar, se van a sentir que le están respondiendo a estos pensadores con su trabajo. ¿Por qué? Porque ya ustedes están estandarizando los mínimos de salario, alimentación, salud, habitación, educación y lo más importante, estabilidad para ustedes y para su familia. En este segundo pensador Wilecki ya nos habla de Estado social. El primero que nos habló Valentina nos hablaba de democracia. Aparece el segundo concepto, Estado social. En 1948 en 1848, aparece el manifiesto del Partido Comunista, ejerciendo una fuerte influencia en el desarrollo histórico de los siglos XIX y XX, ya que planteó dos ideas básicas. La primera, que no son las ideas y las creencias las que determinan las relaciones y las condiciones sociales de vida, sino que por el contrario, son las condiciones sociales de vida las que definen las ideas, y la segunda es que las cosas son cambiantes, se transforman y no tienen esencia. Con esto se plantea la naturaleza dialéctica de la doctrina del socialismo científico. Así el método del materialismo dialéctico será aplicado a la historia por medio de una especie de transposición de la dialéctica científica al campo de las ciencias sociales. Ya este señor Marx empieza ya a hablar de lo que es el capitalismo y el socialismo, ¿sí? Dos conceptos nuevos, que desde 1848 es la disputa a nivel mundial y del universo en lo que nos vemos enfrascados, ¿sí? Ustedes son capitalistas, nosotros somos socialistas. Y ahorita vamos a ver más adelante qué consecuencia ha traído este pensamiento abierto de esta manifestación del Partido Comunista. Seguimos. Marx y Engels consideraban que la burguesía había revolucionado profundamente los modos y las relaciones de producción, reduciendo la sociedad feudal a la existencia de dos clases, los capitalistas o propietarios de los medios de producción y la de los proletarios o trabajadores, considerando también que la lucha de clases es la que definiría los cambios en la historia. A partir de las ideas de Marx y Engels y de varios grupos socialistas, se organizan movimientos sindicales en Europa que en algunos países se convirtieron en partidos políticos, y bajo este escenario se da un enfrentamiento entre estos grupos y los sectores liberales en el poder, e incluso contra los sectores democráticos. Otra palabra clave que aparece, muchachos, el sindicalismo. ¿Listo? John, ¿alguna pregunta? No, profe, hasta ahora vuelvo a entrar. Tengo problemas de internet, pues no lo he escuchado muy bien. ¿Se ha entendido lo que estamos hablando? No, profe, solamente he visto ahí unos pedacitos, entonces no
No le puedo Bueno, entonces dar una... lo aterrizo. Jóvenes, en esta cuarta unidad, cuarta competencia, cuarta guía de aprendizaje, ya tocamos, es el punto central, donde varios pensadores, hombres de la historia, empiezan a interrogarse qué está pasando con el mundo hoy. Y lo hacen a la luz de una palabra clave, derecho, trabajo. Y para eso entonces, esos pensadores nos llegan año tras año a entender, y aparecen los que hemos nombrado, y aparece ahorita Marx y Engels, que ellos consideraban que la burguesía había revolucionado profundamente las relaciones de producción. Por eso ellos hablan de dos clases, los capitalistas o los propietarios de la producción y los trabajadores o proletarios, ¿sí? En este caso serían los socialistas, ¿entiende? Entonces, desde esa época ya se empieza a hablar de esa lucha entre las dos clases que hoy todavía la estamos viendo. ¿Listo? En 1848, en Europa se presentan una serie de levantamientos populares, impulsados en su mayoría por las doctrinas socialistas, o sea, Marx y Engels, ¿sí? Los partidos socialdemócratas jugaron un papel preponderante en el desarrollo del debate político entre liberalismo y socialismo, y el problema que se plantearon fue el de encontrar el camino más adecuado para la inevitable revolución. Entonces dieron a esperar que se desarrollaran las contradicciones internas dentro del sistema, haciendo uso de las garantías y libertades que ofrecía el constitucionalismo liberal, mientras que llegaba el día que el mismo sistema explotara internamente. Este momento de crisis es aprovechado por los socialdemócratas para llegar al poder y establecer el Estado socialista. Es ahí donde entonces se engrandecen países como Cuba, como Rusia, ¿sí? Aprovecharon la oportunidad y ¡pum!, dieron el estocazo final. Pero yo les pregunto hoy en día, jóvenes, John, ¿cómo está Cuba hoy? ¿Cómo está Rusia hoy? ¿Qué me puede decir? ¿Persiste esta idea? Valentina, ¿qué me puede decir? ¿Persiste esta idea? Sandra María, ¿qué me Pues dices? yo le diría, profe, de que sí, o sea, ya les va a tocar porque en sí todos los otros países, digamos así, el medio le está influenciando, por ejemplo, en el caso de Cuba, que le ha tocado ceder ciertas cosas, porque Estados Unidos lo tiene a él entre la espada y la pared prácticamente, pero ellos en cierta forma todavía siguen con la parte social, con el socialismo. Sí, claro, pero ¿a qué precio, no? Sí, claro, Y eso lo tenemos muy cerquita de Colombia. ¿Dónde sería? Venezuela. Venezuela, exactamente. Venezuela es un país que en este momento quiso implementar estos pensamientos y mira dónde va. ¿Por qué? Porque ellos malinterpretaron lo que pensaron los grandes socialistas y filósofos de la época, que se preguntaban qué pasa hoy en el mundo en cuanto a pobreza, en cuanto a injusticia, en cuanto a discriminación y en cuanto a los derechos vulnerados. Y ellos pensaron que el capitalismo, que eran los productores, estaban acabando con todo eso. Entonces Cuba aparece como la maquinaria socialista única a, a extenderse en lo social, pero ahí quitándole al pueblo muchas garantías. Ustedes saben que en Cuba hubo un tiempo que los Castro, Fidel Castro, máximo
le prohibía a las familias que debían tener un solo hijo por lo de la procreación de la sociedad, ¿sí? Que solamente podían comer en la semana 1 libra de arroz. ¿Y qué hacían con la comida de ellos? La guardaban en grandes bodegas para que las comieran la rata y todo eso. Después de que explota este socialismo, es que se dan cuenta que iban mal encaminados. Y mire cómo terminó Cuba. Y lo que dice John es muy cierto. El bloqueo que le hace Estados Unidos se vio hace poco. Dense en cuenta que Estados Unidos dijo, bueno, van a soltarnos los presos que tienen americanos y nosotros les quitamos ¿qué? Las restricciones económicas que tenemos. Y listo, Cuba aceptó, soltó unos presos que tenía políticos hace 9 años y automáticamente al otro día empezó Cuba a recibir las bondades económicas del capitalismo. Eso está pasando hoy. Y hoy también está pasando eso con Venezuela. También pasó lo mismo. Tenían unos presos políticos en Venezuela, Maduro los soltó y de una vez le quitó la franja que tenía en contra del petróleo Venezuela. Y ya está Venezuela otra vez empezando a respirar, porque Venezuela está estallando. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, aparece la reunión de la Internacional de Trabajadores. Ustedes se acuerdan, muchachos, en lo que hablamos en la unidad 2 de la OIT. Y el Organismo Internacional del Trabajo, algo así, del trabajo. Exactamente. La OIT marca ese paso fundamental para que los patronos, los trabajadores y las empresas con voz y voto dialoguen. Y esa OIT, mire lo que está marcando hoy ya, la reunión de la Internacional de Trabajadores, que en 1864 tiene lugar la reunión de los trabajadores que fracasa ante las presiones de la guerra franco-prusianas en 1887. Se reúne entonces la segunda internacional para buscar la unidad de los partidos socialdemócratas europeos a fin de lograr la mayor capacidad política. Pero fracasa nuevamente. ¿Por qué? Porque ya los países están entendiendo que por la vía del socialismo no es la solución. Ellos tienen que buscar sistemas democráticos que los ayuden poco a poco a salir adelante. ¿Listo? Sí, señor. Yo me lee ese párrafo. La revolución bolchevique. Venga, se lo leo. La Revolución Bolchevique. En 1917, la Revolución Bolchevique conduce al derramamiento del régimen zarista que estaba en muy malas condiciones, fundamentalmente por las derrotas militares en la Primera Guerra Mundial. Todos estos acontecimientos generan una fuerte división en el socialismo. Por una parte, los partidos sociales demócratas que consideran que son los representantes de la masa trabajadora y que es necesario esperar el máximo desarrollo del capitalismo para poder pasar al socialismo. Y por la otra, los partidarios de las ideas de Lenin, que creen que no se debe esperar el desarrollo del capitalismo, sino precipitar la revolución violenta y la aparición de la dictadura del proletariado, para lo cual se hace necesario crear partidos comunistas que estarán en la vanguardia de las clases, de la clase obrera y que son los que llevarán a la revolución. Síntesis ahí, John. Todavía siguen pensando, Sandra, perdón, todavía siguen pensando que la guerra es la solución, que la guerra entre las dos clases es la solución. Y eso lo dice el pensamiento social, liberal social, ¿sí? Socialdemócrata. Pero no surge esta revolución bolchevique porque los países se dan cuenta. Pero ¿cómo vamos a pelear
contra los que tienen la manera y la forma de ayudarnos. ¿Cómo es posible hacer eso? Por eso Cuba se dio cuenta muy tarde que nada sacaron con guardar la comida en las bodegas mientras la gente moría de hambre. Hicieron una cosa muy brillante, sí, que fue que le dieron auge a la medicina. Por eso ustedes saben que los mejores médicos son cubanos, ¿no? La Facultad de Medicina de Cuba es muy importante a nivel mundial, porque Cuba le dio una gran apertura a esa situación, ¿sí? Pero ¿a cuenta de qué? Y aquí la fuerte división que estaba buscando el socialismo no, no dio buenos resultados. Y apareció entonces lo que es la palabra dictadura, que es lo que se está viviendo Venezuela, lo que vivió Cuba, y que no da buenos resultados, ¿no? Y es lo que queremos que no pase en Colombia. Eso le iba a decir, profe, que pues analizando esto y mirando la situación del país, es que yo siempre he dicho, no puede, o sea, puede que hayan diferencias de clases, sí, sí las hay, pero así de la noche a la mañana no se puede llegar a cambiar una forma, digamos, de que, pues no sé si es estilo de vida, pero es una forma que tiene este país donde los ricos, pues son los que tienen el poder, prácticamente mueven el país. Ellos son los que tienen la empresa, ellos son los a los que la gente trabaja, son los generadores de empleo. Entonces, si el país lo atacan de la forma como quiere el presidente, yo creo que no vamos a terminar muy bien. La verdad es esa. Exacto. Y eso es lo que estamos, mire, lo estamos viviendo hoy. Dense en cuenta, muchachos, hace 10 días secuestraron al papá del deportista, ¿no? Y dense cuenta la mamadera de gallo que están haciendo todavía para entregarlo, porque las disidencias del ELN no están aceptando claramente lo que el gobierno le está diciendo. Pueden sentarse, reunirse, buscar alternativas, pero la gente que está en el monte no está comiendo entero eso. Entonces hay que mirar que lo que dice Sandra es muy cierto. Esta no es la solución y no es la manera. Hay que esperar a ver que este país dé grandes resultados y grandes cambios, porque son ustedes jóvenes los grandes pensadores del futuro. ¿Listo? Sí, señor. Ahí sigue lo que sigue, vean. La división al interior del ya se habla de división. Al interior del socialismo continuará hasta 1957, después de lo cual muchos partidos comunistas en Europa Occidental decidieron marcar una línea divisoria con el Partido Comunista Soviético e instalar el eurocomunismo después de la Segunda Guerra Mundial. Los partidos socialistas europeos deciden aceptar la democracia. Si es que ya empiezan a sentir que es necesario, y uno de los primeros países que lo hizo fue Polonia. Y si ustedes acaban de acordar, la época de Lech Wałęsa, que era un sindicalista duro de las empresas y de las fábricas de Polonia, él hizo eso. Él empezó a hablar en todas las partes y él hablaba de hay que buscar el eurocomunismo. Y aparece en Rusia el famoso Mikhail Gorbachev, ¿recuerdan? El presidente ruso que buscó la glasnost. La glasnost que era ver cómo se unía la, la democracia en el comunismo leninista. ¿Listo? Sí, señor. La gran, la gran síntesis, jóvenes, esta noche es, así como hubo pensadores que se preguntaron en su momento, ¿qué pasa hoy en el mundo frente a la pobreza, frente a la injusticia, frente a la discriminación y frente a la vulneración de los derechos? Hubo otros que dijeron, no, la situación está en que hay dos clases, la capitalista y la socialista. Hay que luchar por eso. Pero frente a esa lucha que algunos buscaban, aparecieron otros pensadores modernos de nuestra época que dijeron, no, señor, la solución no es la lucha, no es la pelea. La solución es unámonos y busquemos la línea divisoria,
que era la democracia, que es lo que Colombia tiene hoy en día, una democracia, porque somos un país social de derecha. ¿Listo? Es preciso tener claro que cuando se define un Estado como constitucional y democrático de derecho, no hace referencia solo al actual momento de la progresión histórica del Estado, sino fundamentalmente a un sistema político, económico, orientado hacia la realización de la justicia por medio de la libertad política y la igualdad económica, mediante la configuración democrática y pluralista del poder público. Se trata de un Estado constitucional, republicano, democrático, con 4 elementos claves. Una república que ha roto el tipo de reino dinástico con un republicanismo democrático, una ley fundamental que legitima y limita el poder estatal y la constitución creada normalmente por una asamblea constituyente que reclama una prioridad frente a otras leyes, una estructura basada en la división de poderes y un catálogo de derechos fundamentales. Eso es Colombia, ¿listo? Bueno, muchachos, guía 4 de nuestra competencia, derechos fundamentales para el trabajo. Resultado de aprendizaje 4, participar en las acciones solidarias, teniendo en cuenta el ejercicio de los derechos humanos, de los pueblos y de la naturaleza. ¿Listo? Evidencia. Presentación. Inciso A. Participe del encuentro online con el instructor, lo que estamos haciendo en relación con las entidades territoriales responsables de la protección de los derechos de los pueblos, del trabajo y de naturaleza, lo que vimos en las anteriores sesiones. Inciso B, consulte el documento sobre activismo judicial territorial y vea los videos sobre los derechos de tercera generación, derecho a la solidaridad y cambio de mentalidad que se encuentran en el componente formativo y realice la visualización de la carta de un jefe piel roja al presidente de los Estados Unidos que se encuentra en el link que ven ahí a continuación. Basado en lo anterior descrito, resuelva las siguientes preguntas. Sandra, ¿me lees? Sí, señor. Dice, la primera, ¿cuál es la incidencia del desarrollo sostenible en la conservación del medio ambiente y el planeta? La segunda, ¿la naturaleza tiene derechos? ¿Cuáles y por qué? La tercera, ¿por qué y para qué la sociedad debe educarse en lo ambiental? La cuarta, ¿por qué ser solidario facilita la construcción de la paz en un país? Muy bien. El inciso dice, analicen el video, derecho a la solidaridad y mediante consulta y una lluvia de ideas, identifiquen los problemas que se viven en el entorno social o familiar, teniendo en cuenta los derechos relacionados en el recuadro inicial y sus posibles soluciones. Tranquilos que yo todo esto lo voy a compartir, ¿o yo? Lineamientos para la entrega del producto. Producto específico a entregar, texto argumentativo, formato documento Word o PDF, extensión mínimo una hoja. Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio presentación y lo que dice ahí, ¿listo? Evidencia 2. Foro Estado Social de Derecho. De forma individual, revise el componente formativo específicamente con referencia al desarrollo
para una vida digna y resuelva las siguientes preguntas, de las cuales socializará las respuestas en el foro con sus compañeros. ¿Cuál es el concepto de Estado? ¿Qué significa Estado social? ¿Cuáles son las características de un Estado social de derecho? Lineamientos para la entrega. Producto específico a entregar. Participación en el foro. Respuesta a las preguntas de manera individual. Para el desarrollo de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio foro. Y ahí está el link. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, muchachos? Sí, yo le tengo una. Aquí en el foro, o sea, hay que dar la opinión y también aportar a la opinión de un compañero, ¿no? ¿O sí? Sí, claro. Pero Ok, como la idea es que en el foro ustedes dialogan entre ustedes, ¿listo? Y si de listo. pronto hay un compañero que dice esto y esto y esto, y a usted le parece que usted puede ampliar lo que él dice, lo hace, ¿listo? Ok, Esa es la luz del foro. listo, sí, señor. La disponibilidad de esta guía 4 es desde hoy, 8 de noviembre, hasta el 30 de noviembre. ¿Listo, muchachos? Sí, señor. ¿Alguna duda? Si tienen alguna duda, por favor me escriben. Ahorita apenas terminemos, yo les voy a enviar al grupo de WhatsApp y a sus respectivos correos la información pertinente para el desarrollo del resultado de aprendizaje. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta, me dicen, muchachos. Si no, les agradezco la puntualidad de todos ustedes. Ya con esto terminamos la competencia de Derechos Fundamentales del Trabajo. Les quiero agradecer su participación. Sandra María y Valentina, muchas gracias, yo y a John. Con gusto. Bueno, instructora, usted. Listo, Valentina, muchas gracias, yo. Y a John, muchas gracias, Dios lo bendiga. Feliz noche, profe. Lo mismo, descansen. Gracias.